A la doctora Margarita Hansen, que no puede estar con nosotros, pero está a través de la virtualidad. Ella nos va a hablar. El tema de hoy es la educación a distancia. ¿Se salvará el año escolar? Un gobierno nuevo, electo en la pandemia, juramentado en la pandemia y que sigue gobernando en pandemia. Un gobierno que heredó un desmantelamiento del año escolar de manera casi total. Se puso a cavilar. ¿Y cómo salvamos el año? Y entonces, bueno, usemos la televisión entonces. Es tal vez la primera vez que una nación utiliza su televisión VHF, porque también hay televisión UHF. Entonces, este sistema hertziano para transmitir, para educar. Y hemos tenido que ver a los maestros educando a los alumnos para que aprendan a aprender. Interesantísimo. Tal vez se cree nueva tecnología que el país pueda incluso mostrar al mundo. Pero el alumno es el responsable de su propio método. Están los alumnos en su casa, en hogares tan humildes, o tal vez los niños son más responsables que algunos adultos. ¿Tendrá esto éxito? Nos gustaría que la doctora nos respondiera. Adelante, doctora Margarita Hansen. Buen día. Gracias por la invitación. Definitivamente que hay que felicitar la iniciativa que hemos tenido en el país de responder ante un momento de mucha incertidumbre. Esta pandemia definitivamente ha tenido y seguirá teniendo muchos efectos que todavía son difíciles de calcular en todos los ámbitos, en la salud, en el área económica. Ahora salió un estudio de UNICEF que alrededor del 12.2% de los hogares cuyo mayor ingreso son de las mujeres han perdido su trabajo. Realmente vienen muchas consecuencias a nivel político, cultural, y hemos podido responder de manera rápida, utilizando diferentes medios para poder dar continuidad al aprendizaje y garantizar este derecho a la educación, preservando la salud, como bien plantea esta iniciativa, aprendiendo desde casa, preservando la salud. Y bueno, toca mencionar que sí, vienen muchos retos por la gran diversidad que tenemos. No podemos hablar de un único modelo, o sea, tenemos que llegar por diferentes vías a los estudiantes, pero más que sabemos que muchos estudiantes no tienen conectividad ni cuentan con los dispositivos, pero también sabemos, y estuvimos recientemente en una presentación magnífica de Otto Granados, del Ministerio y de la OEI, planteando que los dispositivos, o sea, contar con el dispositivo, sea cual sea, no garantiza el aprendizaje. De hecho, en diferentes estudios se ha demostrado, según lo que presentaba, que no tiene un impacto, vamos a decir, real en el aprendizaje como tal, el dispositivo. Entonces, lo que hay que enfocarse ahora es cómo se está utilizando, cómo se está llevando a cabo este proceso, cómo está manejando el estudiante, la familia, los docentes, y queda mucho todavía por recoger, queda mucha información todavía por levantar. Hay un llamado de Educa, el mismo UNICEF, la OMS, a volver a la presencialidad tan pronto se pueda, pero no volver de forma, vamos a decir, no es una cosa u otra, sino mantener todo esto todo este avance que hemos tenido en la educación a distancia, pero ir regresando siempre que sea posible y que la pandemia y las circunstancias de salud lo permitan, para que se pueda regresar a esa interacción que sabemos que es fundamental, aunque las plataformas digitales hoy nos traen muchas herramientas y muchas facilidades para la colaboración, para la interacción, pero definitivamente que hay un riesgo. Doctora. De dispersión, de falta de motivación. Doctora, no sé si me escucha. Quisiera preguntarle si en un país
de mucha pobreza, donde un altísimo porcentaje de los hogares no tiene la más mínima alojamiento y comodidad para los alumnos. La escuela viene a ser como un escape a un ambiente de más calidad y de mejor ambientación para la educación. En esa maltrecha, hacinada estrechez, lo único que uno puede ahí es tal vez hacer lo mínimo si va a ser el escenario para la formación educativa. ¿No sería urgente volver a la presencialidad tan pronto se pueda? Sí, definitivamente hay que obviamente garantizar que se cumplan con los protocolos de salud en las escuelas, que eso es otro tema, o sea, que ya el ministerio incluso está dando los pasos, ha anunciado que y tiene datos sobre la cantidad de escuelas que no tienen las condiciones, porque tenemos que preservar la salud, tenemos que cumplir con unos protocolos de organización, de salud y pedagógicos también, porque el modelo al que vamos a regresar no es un modelo al que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Hemos dado un salto por un lado, hemos tenido que aprender de una manera muy rápida a utilizar todas estas herramientas, a incorporar, se ha digitalizado lo cotidiano, como leí en un informe, una publicación que me enviaron, se ha digitalizado todo. Pero como digo, o sea, ahora lo que hay que revisar, obviamente con las condiciones, el que se pueda regresar a ese modelo que se llama híbrido, porque como está pasando en muchos países, tengo de cerca, por ejemplo, España, que ha mantenido la presencialidad, pero han tenido que también enfrentar cuando en grupos burbuja, entre comillas, porque sabemos que sobre todo con los estudiantes más pequeños es muy difícil mantener el uso de mascarilla, el distanciamiento. Sin embargo, han podido manejar esa situación de estudiantes en la presencialidad, pero estudiantes desde el hogar de manera simultánea, porque han tenido casos en las escuelas y han tenido que entonces ese grupo burbuja volver a sus hogares en confinamiento, y manejar ese modelo híbrido requiere de una preparación, requiere de una planificación distinta. Incluso van a haber maestros que van a tener que trabajar desde el hogar por su condición, por situaciones de riesgo. Entonces, a lo que tenemos que aspirar es a eso. Obviamente comenzar con las comunidades con menos casos en cuyo porcentaje de contagio sea menor, y atender, como plantea la UNESCO, UNICEF, todos los organismos internacionales, atender sobre todo a los grupos más vulnerables. Son los que más necesidades tienen de que le prestemos atención, porque hay un riesgo, hay una preocupación con el aumento de la deserción. Eso definitivamente preocupa mucho. Muchos estudiantes ya venían un poco desconectados con situaciones económicas en sus hogares. Pero doctora, escúcheme, la deserción escolar prácticamente se reduce a cero con la virtualidad, con el sistema de educación virtual, ¿o no es así? ¿Por qué entonces habrá de aumentarse o de reducirse? ¿Cómo se compara una cosa con la otra? La preocupación a nivel internacional y bueno, nacional también es se prevé que va a haber un aumento del abandono y la deserción escolar por diversas razones. Obviamente situaciones económicas que requieren de la salida, vamos a decir, el poco apoyo, porque vemos que a través de las diferentes televisión, radio, pues estamos llegando de una manera, vamos a decir, y podríamos decir equitativa. O sea, el mismo docente le está enseñando a toda la población el mismo contenido. A mí me está enseñando, yo estoy viendo cosas fabulosas. Estamos aprendiendo todos, pero no es suficiente, sobre todo para los niños más pequeños, porque hay una edad en la que, y como quiera hay un riesgo, pues tienen más capacidad de autogestionar el aprendizaje, de lograr esa disciplina que requiere la virtualidad, que no es nada fácil. Y como decía, esa falta de interacción. Una maestra que yo entrevisté me planteaba
que una niña pequeña decía, es que no puedo hacer preguntas, o sea, es que no puedo, tú sabes, esa parte de la retroalimentación que tantas investigaciones en el ámbito educativo demuestran que es fundamental, o sea, ese apoyo, aparte de que estamos impartiendo lo mismo, quizás para algunos de una forma muy rápida, quizás para otros de manera apropiada, o sea, tenemos una diversidad que hay que contemplar y no todos los niños van al mismo ritmo. Entonces hay un riesgo, definitivamente una preocupación, porque muchos estudiantes pierdan motivación. De hecho, nosotros presentamos ayer en el Congreso del IDEICE un estudio que... ¿Qué es el IDEICE? El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Hubo un congreso y presentamos unos resultados de un estudio que hicimos y alrededor de un 48% de los docentes que estuvieron en nuestro estudio, que participaron tanto del sector público como privado, plantearon que una de las dificultades presentadas es la falta de motivación e interés por parte de los estudiantes. Igual esto es un llamado, porque como le digo, o sea, está el dispositivo, contar si tienen televisión, si tienen radio, eso es un primer aspecto, pero no se puede ver como ya lo único que garantizará el aprendizaje, ¿no? Todo lo contrario. Entonces viene, obviamente, el rol del docente, pero el rol de la familia. Entonces aquí entran en juego todos los actores, todos los miembros de la comunidad educativa. Ya no es solo, ya la escuela ni siquiera se puede ver como volveremos a una modalidad totalmente distinta. Ya no volveremos a la escuela como la conocíamos antes, por lo menos eso es lo que se prevé. Pero sí ir viendo cómo se regresa a la presencialidad, porque también hay otro riesgo y hay otra preocupación que es la salud mental. Pensamos que el hogar, como planteábamos anteriormente, es el lugar más seguro y más adecuado, apropiado para los niños. Incluso ayer comentábamos en esa presentación del IDEICE otro levantamiento que hicieron en la prueba PISA. En los resultados de la prueba PISA salió a relucir que más de un 50% de los estudiantes no tienen un espacio apropiado en el hogar para estudiar. Y entonces las condiciones no necesariamente facilitan esa motivación, ese interés, ese involucramiento del estudiante, esa participación y atender a esa diversidad, a esas características y necesidades propias de cada uno. Entonces la escuela no cumple solo un rol, vamos a decir, en lo académico o en ese aprendizaje que vemos como, ¿verdad?, las áreas curriculares, matemática, lengua española, que de por sí ya estábamos con unos resultados muy pobres antes del COVID. Ahora hay que ver, tenemos que medir, tenemos que conseguir más datos. Es un llamado, nosotros tenemos que ver cómo va el aprendizaje de los estudiantes para ir viendo la efectividad, no asumir nada, sino ir ver la efectividad de esta iniciativa con datos. Y doctora, ¿cómo usted en su apretada síntesis entonces terminaría caso evaluando el atrevimiento, el esfuerzo, el sacar de abajo en una creatividad casi forzada por las circunstancias que ha tenido el Ministerio de Educación para intentar salvar el año escolar haciendo uso audaz de un medio que ha sido utilizado para las ventas comerciales, para la excitación sensual, para vendernos tantas baratijas que es la televisión comercial? Originariamente nosotros tuvimos la suerte en 1968 de ser becado a Alemania para estudiar el sistema educativo siendo muy jovencito, y allá nos decían la televisión es para educar, para informar y para recrear y no para el comercializar. Pero lamentablemente la visión en Estados Unidos y aquí es que la televisión es un comercio, y a veces un comercio que no vale la pena, pero generosamente, hábilmente utilizarla para la educación ha sido un golpe de efectividad y bien logrado. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, definitivamente hay que felicitar, y lo he dicho en otros programas, hay que felicitar la iniciativa. Este es uno de los países incluso que a los cuales ha respondido, y utilizar esos medios para llegar, como dije anteriormente, a toda la población ya es un gran logro, un gran avance. Lo que toca ahora, como digo, es seguir avanzando para responder a todos estos retos y desafíos que van surgiendo. Pero sí, definitivamente felicitamos esa iniciativa, que complementada, porque se va a mantener y debe seguir y se debe continuar fortaleciendo. En lo posible y en lo que sea necesario. Exactamente, complementada con ese apoyo que necesitan las familias, nuestros estudiantes, los docentes, que son los héroes y heroínas, y que han buscado todas las vías posibles para responder a las necesidades de sus estudiantes. Hasta buenos mozos se ven los maestros por la televisión. No, uno los veía feo, pero ahora, oiga, ha habido un salto estético, pero bastante, porque yo conozco algunos de ellos, eran feosos antes y ahora usted los ve con un estilo. Definitivamente que han hecho un trabajo extraordinario, tanto el gobierno como los docentes, y las propias familias han sacado de adentro, pero tenemos que seguir preparando para lo antes posible y tan pronto como sea posible, y obviamente guiándonos siguiendo los lineamientos de las autoridades, pues ir regresando a ese modelo. Bueno, muchas gracias, mi doctora. Se ve que usted muchas gracias por su participación, y comprendo y veo que hizo un gran esfuerzo, se levantó tempranito, se puso muy pepilla, y ahí está con nosotros. Muchas gracias. Aquí sigamos aportando todos a que este proceso y salir adelante por nuestros niños y jóvenes, garantizando su educación de calidad. Encantado.